Hola a todo el mundo, bienvenidos. ¿Cómo les va? Comienza Consentido Público. Para mí es como lunes. Claro. Así que ténganme paciencia, porque tras que estuve 4 días en cama, tengo un bruto resfrío, no sé bien cómo viene la mano. Así que ustedes paciencia, vamos a ir llevándolo con calma, despacito y armoniosamente. Bienvenido a todo el mundo, bienvenido al equipo y vamos a trabajar. Empecemos con los títulos. El gobierno tomó medidas para los perjudicados por las cenizas del volcán. Cristina anunció la duplicación de las asignaciones en las zonas afectadas. Vamos ahora con la ola polar que hizo batir todos los récords de consumo de gas y energía eléctrica. Es tanto el frío polar que amaneció con heladas, nevó en Mar del Plata y se polarizaron las elecciones en Capital. Grondona adelantó que no habrá quita de puntos en River. No sé si será cierto esto, pero yo tengo un amigo mío, hincha de River como yo, que ya le sacaron 5 puntos, pero de sutura de la cabeza del otro día. Mañana se realiza el debate porteño en la UBA y se verá por la televisión pública. Durará 2 horas y se transmitirá en directo a partir de las 19 desde el Cine Cosmos. Sería el moderador Sergi Eisenstein, director del acorazado Potemkin. Chávez volvió a Caracas y habló de los festejos del bicentenario de su país. Bueno, parece que estuvo un poco débil, 8 horas habló nada más. Y por último debate, las elecciones 2011, Cabandier y Vergel. Juan Cabandier viene por el Frente para la Victoria y Pablo Vergel de Proyecto Sur. Legisladores porteños, candidatos en realidad, dispuestos a debatir. Vos atenti en casa, porque después cuando metés la boletita para que estés seguro de qué estás haciendo. Vamos a ver cómo está allá afuera. Frío, igual al lado de lo que era ayer es el trópico. Temperatura actual 2 grados 6. La mínima para hoy 3 grados, la máxima 14. La humedad del 69%, visibilidad 10 kilómetros, presión 1017.6 hectopascales, viento del oeste a 5 kilómetros por hora y el cielo despejado con heladas. Buen tiempo durante toda la semana con leve aumento de las temperaturas mínimas. Lindo día de invierno. Y a ver el tránsito. Como siempre, trabadingui hasta ahora. Trabadingui, no me salía ayer decía complicadingui. Y yo decía, yo digo complicadingui. No, trabadingui. Trabadingui, dice claro. País. Todos los accesos a Capital con demoras, te decía. La línea Roca, puntualmente, ramal Constitución La Plata, tiene demoras de 20 a 30 minutos. El resto funciona todo con normalidad, como corresponde. ¿Ves, no, Alfredo? Perfecto. ¿Viste lo que yo extraordinario decía? como está Genial. todo. Gracias por tus cálidas palabras. Muchísimas Alfredo. gracias. No, Es te tan las divino. mereces. Es tan divino, es tan dulce. Uno se siente tan querido y tan valorado. Todo Porque posible, ¿no? uno enseguida se da cuenta de que él registró tu ausencia, de que él estaba preocupado por vos. Todo el equipo deseaba fervientemente que te mejores y todos te deseamos esa pronta mejoría. Y vos fíjate, lo deseamos y aquí estás. No, estoy acá, no estoy mejor. Estoy acá, pero no estoy mejor. Te salió tipo pastor. Sí, es raro. Sí, Es obvio. raro, es raro. Era el intento. Y ahora que estamos, hermano, en esto, vamos a ver cuáles son las vías de comunicación. Tú puedes, Martín, fuerza. Es verdad, aquí puedes llegar al Facebook, que es nuestro Facebook. Bueno, Consentido Público no. Primero vamos a la página web, ¿quieren? Sí, tvpublica.com.ar. Mucha gente me pregunta, ¿y qué más puedo ver allí? Todo lo que hay en la televisión pública e incluso aquello que ya viste y que vos querés volver a ver. El Facebook Consentido Público. Pasa eso, que uno quiere volver a ver. Exactamente, sí, es real lo que ver, pasó. de vuelta. De volver a ver. Sí. Bien. Consentido Público, buscás ahí en Facebook y aparecemos al toque. No comments about the photo. Twitter es así, tv-pública. Muchísima gente escribe, es el comentario rápido, 140 caracteres, nos dicen cuando estamos debatiendo y ahí podemos leerlo. Muchas gracias. Y el mail es consentido@tvpublica.com.ar. Vamos a comenzar con el programa. Toda la información, todas, señores. Comenzamos con la Presidenta de la Nación, ayer vía cadena nacional, haciendo estos anuncios. Hemos decidido durante 60 días, a partir del 1 de julio, duplicar el monto que reciben los beneficiarios de las asignaciones universales por hijo y asignaciones universales por embarazo. Y también la asignación universal por discapacidad. También se va a duplicar el monto de las asignaciones
familiares que reciben los trabajadores en relación de dependencia. También hemos dispuesto a través de la AFIP las siguientes medidas. Diferimiento del pago de impuestos por 60 días, suspensión de juicios de ejecución fiscal y de plazos procesales y extensión del plazo para la presentación de las declaraciones juradas de los impuestos a las ganancias, impuesto a los bienes personales y monotributo y autónomos. Esto también es una prórroga por 60 días y las actividades alcanzadas son para hotelería y gastronomía, turismo, comercio e industria. También es bueno aclarar que estos beneficios fiscales se le van a dar a las empresas en tanto y en cuanto no se despida gente. Bueno, medidas esperadas, medidas bienvenidas, ¿verdad? Así es. ¿De qué te reís? No, porque Mariana Carvajal, previo a la preproducción, una mirada muy aguda, me dice, escúchame, La Nación y Clarín, este tema de cadena nacional no está, ni lo menciona, un recuadrito chiquitito, y uno dice, pero para las provincias afectadas por las cenizas, hace un mes, un tema que es primera plana y de preocupación. Un anuncio por cadena nacional de auxilio a esas dos provincias, no está en la noticia. Era impresionante. Digamos, lo que es interesante de esto que observaba Marian, que es absolutamente cierto, vos podés no darle bolilla a algunas situaciones que se digan a través de una cadena nacional porque tenés el derecho de priorizar uno determinado tipo de información. Pero a ver, el relegar esto es relegar a casi toda la Patagonia, digamos, a un gran sector del país que estaba pidiendo desesperadamente una situación de ayuda ante una emergencia muy grave a nivel tanto nacional como internacional, porque esto afectó también en menor medida, si querés, pero en vuelos hasta Brasil, en Chile también la están pasando mal, digamos. Hay una situación de emergencia que hay que registrar desde lo informativo. Sí, lo más paradójico en el caso del diario La Nación, que hacen una página entera comentando las pérdidas que hay a raíz de las cenizas en la zona, las pérdidas económicas. Y en esa página entera, que es grande en el caso de La Nación, ni una mención al anuncio de la presidenta. En el caso de Clarín, bueno, hay un recuadrito pequeño, pero La Nación, nada, nada. Realmente es muy impresionante. Esta noticia, a nivel de lo que es la duplicación de la asignación universal por hijo, abarca de 15.000 a 16.000 personas que en junio y julio recibían 220 pesos, van a pasar a recibir 440 pesos. A la vez, los trabajadores formales que reciben la asignación familiar, alrededor de 21.000 asalariados, también pasarán a recibir una duplicación de ese monto. Y alrededor de 12.000 empleos que están en riesgo, vinculados al sector turístico, del transporte, de hotelería, va el Estado, a través de lo que es el sistema Repro, aportar 1.000 pesos por cada uno de esos trabajadores a nivel salarial. ¿Para qué? Para que no sean despedidos. Esto es una forma de amortiguar la crisis, evidente crisis que genera las cenizas. Esto mismo se hizo durante la gripe A, durante la crisis del 2008-2009 por la crisis internacional. Bueno, esto es lo que en forma sintética se anunció ayer, que afecta fundamentalmente y protege fundamentalmente a los trabajadores formales e informales de Río Negro y Neuquén. Vamos a hablar ahora de los chicos tomando colegios como forma de protesta. Puntualmente tienen que ver con el reclamo de mejoras edilicias, muchas veces anunciadas con bombos y platillos y lamentablemente a veces nunca no terminadas y otras veces nunca comenzadas, lo cual es bastante delirante como planteo. Si hablamos de pintura estamos hablando de una cuestión, si querés, hasta cosmética, pero hay cuestiones que implican la seguridad del alumnado y hay que mirar ahí. La coordinadora de estudiantes secundarios de la ciudad de Buenos Aires comenzó ayer con un plan de medidas de lucha justamente para reclamar mejoras edilicias, entre ellas techos que se les caen y falta de calefacción en otros casos. Comenzaron ayer con algunas tomas, 3 colegios fueron tomados ayer con el dictado de clases y hoy continúan hasta el viernes, cuando está prevista una marcha al Ministerio de Educación. ¿Qué dice el gobierno porteño? Que esto es político, porque está planteado justo días previos a los comicios del domingo. ¿Qué dicen los estudiantes? Sí, es político, porque salimos los estudiantes a reclamar cuando la política es desfinanciar la educación.
Hablaba recién Mariana de calefacción, después vamos a contarte qué está pasando con el Borda, puntualmente 70 días sin gas y un reclamo que es, la verdad es absolutamente lógico, así que no te vayas de ahí. Y hablando de calefacción, vamos a abrochar allí con el gas y con la electricidad. Ola de frío polar redunda en un consumo récord, Alfredo. Así es, esta ola polar que abarca todo el país tiene como consecuencia un consumo récord, tanto de energía eléctrica como de gas. Y lo notable es que pese a que está el sistema en tensión, porque está en tensión obviamente frente a la ola polar, no ha habido cortes en los hogares, que es la verdad que es lo más relevante. Sí ha habido cortes programados en algunas industrias, y esto vuelve a lo que yo te mencionaba la semana pasada. Frente a una ola polar inédita, un frío que se extiende, ¿a dónde cortarías? En algunas industrias, una parte, porque no es toda su industria, o en los hogares, en millones de hogares. Obviamente la decisión política, social, humanitaria, es decir, mantengo la provisión en los hogares frente al frío polar. Bueno, la cuestión es que el sistema energético bajo tensión ha tenido un resultado que, pensando años atrás, podía ser no previsto. En cambio, ahora no hubo cortes y consumo récord de energía eléctrica y de gas. Vamos ahora con un señor que aparentemente le están haciendo fila para pegarle tortazos. Estoy hablando de Strauss-Kahn, que otra denuncia, Marian. Sí, digamos que está saliendo a flote en Estados Unidos. Recordemos que ayer mencionábamos cómo se empieza a caer la acusación por falta de credibilidad de la mucama que lo acusó de intento de violación. Sin embargo, en Francia, una escritora, periodista, Tristan Banon, anunció que le va a hacer denuncia. Ella ya había contado este episodio a partir del caso de la trascendencia y la denuncia en Estados Unidos. ¿Qué había sucedido? El hecho ocurrió en el año 2002. En el 2002 ella fue a hacerle una entrevista, era muy amiga de la hija de Strauss-Kahn, fue a hacerle una entrevista para un libro y en esa situación ella relata que él intenta violarla. ¿Amiga de la hija? Y el señor sí, que se le había tirado encima, que le había querido sacar la ropa. Ese es el relato. ¿Por qué vos pensás que es verdad? Ese es el relato que ella hace. Yo escucho lo que dice Mariana, el relato me suena espantoso, a eso voy, no estoy diciendo el señor Strauss-Kahn es el porque la verdad que a Dominique Strauss-Kahn, la verdad ahora le aparecieron ya una causa... Esta ya había salido, pero hace 9 años. Claro, hace 9 años ella no lo había denunciado. Yo lo presenté como están haciendo fila para pegarle, porque la verdad es que si te pasó esto lo hubieras denunciado en su momento, porque ahora ella dijo que en su momento no lo denunció porque su mamá, que pertenece al Partido Socialista, su madre, le planteó que no hiciera la denuncia. En una entrevista en el año 2007, ella cuenta este episodio, incluso describe la actitud de Strauss-Kahn como un chimpancé en celo. Qué feo. Punto. Me lo imagino a Strauss. Ahora. ¿Como chimpancé? No, sí, desnudo. No, en celo. Me lo imagino desnudo, en celo, como chimpancé intentando hacerme algo. No te puedo creer. Ahora ella dice que tomó la decisión de denunciarlo antes de que se anunciara que le daban la libertad bajo palabra. Recordemos que Strauss-Kahn es más allá de haber sido director del Fondo Monetario Internacional hasta hace muy poquito, era un candidato puesto a la presidencia en Francia por el socialismo. De hecho, las encuestas, una encuesta que se conoció la semana pasada, señalaba que el 42% de los franceses considera que tendría chances políticas. ¿Ahora, hoy? Ahora, hoy. Y que en ese sentido, ese 42% lo ubicaría como un candidato con las mejores chances. Ahora. Sarkozy a esto. Claro. Claro, fue Sarkozy. Eso es lo que dice los socialistas. Incluso dicen que Tristan está motorizada por la derecha, por el partido de derecha de Sarkozy. Ella dice que no tiene nada que ver. Lo cierto es que, bueno, veremos si tiene que enfrentar. La defensa de Strauss-Kahn dice que ya le van a iniciar una demanda por calumnias e injurias. Y mientras Strauss estaba saliendo, en fin, atendiendo a estas señoras y estos reclamos que está teniendo últimamente, Christine Lagarde decía, llegué, bombón, aquí estoy, claro. Qué tul. Es que justo, ella asume, francesa, Christine Lagarde, ministra de Economía de Sarkozy, europea,
puesto vacante en la titularidad del Fondo Monetario Internacional porque Dominique Strauss-Kahn renuncia y ella asume. Cuando asume, ya se sienta en el lugar, aparece que la causa que tenía Dominique Strauss-Kahn se cae. Me parece que esto ya se mezcla entre política, da para pensar, conspiraciones. ¿no? Da para pensar en el complot, como siempre señalaron los medios en Francia. River no va a sufrir la quita de puntos. Esto, Martín, te pone contento, esto te preocupa, ¿qué te provoca orgánicamente? Contámelo todo, papi. Bueno, en realidad es de todo, dijo Grondona. Me pasa de todo. Primero, lo de la quita de puntos, salió inmediatamente a decirlo porque hay muchísimas cosas alrededor de qué le va a pasar a River ahora. Hay muchas presunciones, hay mucha profecía autocumplida en algunos casos y en otros no. Grondona dijo que no le van a quitar los puntos, pero por otro lado dijo, no pretenda River ganar lo mismo por televisación que cuando está en Primera A. También dijo eso Grondona. También dijo, River y Boca son el motor del fútbol argentino. También dijo, al fútbol argentino no le conviene que River esté en Primera B, dijo Grondona, por ejemplo. Dijo que es un caso atípico lo de River. Pero me vas a citar todas las frases de Grondona. No, que yo quiero decir todo lo que dijo, porque no sé de todo lo que dijo qué va a pasar. Escúchame, no le van a quitar los puntos, no Explícame, hay un reglamento. Claro, no, porque los dos ejemplos que dan son el de Estudiantes de Buenos Aires. No, el de All Boys. No, pero Chicago. Dale. Nueva Chicago y Almirante Brown. Bueno, para ahí murió una persona. En Nueva Chicago y Tigre, fue un claro, partido de Nueva Chicago. Ascendió Tigre, Nueva Chicago no, le sacaron primero 20 puntos a Chicago, después 18. Pero ¿qué había pasado? Ahí se metió el tema de la seguridad, no fue por la cancha. Grondona dijo lo siguiente, según Grondona, los reglamentos de la AFA, dice, no hay quita de puntos. La quita de puntos que hubo para Nueva Chicago y Almirante Brown fue a partir de un pedido de Javier Castrilli en ese momento, que estaba vinculado al tema de la seguridad y que le hizo firmar ese acuerdo para castigar a los clubes precisamente por los muertos, por los desmanes, tanto de Almirante Brown como de Chicago. Y Grondona insistió y dice, siempre la idea de la AFA fue que los partidos, los puntos se ganan y se pierden en la cancha, incluso con el tema del doping. Porque también hace varios años se decía, bueno, si un jugador se le detecta doping, que se le saque los puntos al equipo. Es Entonces, injusto. Dice, eso es injusto, Es injusto. porque por culpa de uno pierde el resto de sus compañeros como el club. Ese es el concepto que dijo Grondona para vincularlo con el tema River. ¿Y cuál sería el castigo entonces? Porque algún castigo o algún tipo de situación tienen que tener. ¿Es económico o no? No puede ser el tema del estadio. El estadio. Eso no puede ser que no porque tenga, algo tiene que pasar. A ver, no pasa nada nunca. Están dos jurisdicciones. Lo de la seguridad es lo que pasó con la cancha. El estadio está en otra jurisdicción. Lo dijo Grondona. El estadio es que lo puedan suspender por 6 fechas. Y que no pueda jugar de local. No puede jugar de local. ¿Eso en qué manera afecta, digamos, eso es grave para un equipo de fútbol? Qué sé yo, digamos, ya para a esta River altura ya para River es folclórico. Es folclórico. Ya jugar en la B, B, digamos, sí. Digamos, si vos estás jugando en la A, está hablando un experimentado. Está hablando un hombre y experimentado. te sacan de tu estadio y a la vez no va tu hinchada, es como que te sacan el clima. Ahora, a los fines últimos, si a vos te sacan los puntos, por más campaña buena que hagas, es probable que no estés en la puja por el ascenso. Si te dejan los puntos, es probable que si haces una buena campaña, puedes ascender. Esto es clave. Bien. Todas estas declaraciones las hizo en el programa de Jorge Rial en Ciudad Gótica, hay que decir, en el medio de donde se escuchó todo, en una muy buena entrevista, hay que decirlo. Vamos ahora a Grecia. Me dicen acá que Standard & Poor's no les cree un pomo, que dicen no va nada. No entiendo nada, Alfred. Standard & Poor's es una de las 3 grandes calificadoras de riesgo que existe en el mundo. Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Moody's. Sí. Las calificadoras de riesgo, la verdad, son un potente desestabilizador del sistema financiero mundial y por consiguiente de las economías. Han sido investigadas por el Congreso de Estados Unidos a partir de lo que fue la crisis del 2008-2009. A ver, vamos a traducirlo. Digamos, son unos chantas. Digamos, son unos chantas que, de acuerdo a quién les financia, a quién les paga, ponen las notas. Las calificadoras ponen nota. Por ejemplo, ellos pusieron AAA, máxima calificación, a los bonos basura de los créditos hipotecarios de Estados Unidos, que después se demostraron que provocaron una crisis fenomenal.
pusieron AAA, digamos, la máxima calificación, que significa que no pueden declarar el default, que tienen una economía sana, a todas las economías que ahora están en crisis. Y ahora, en esta situación que los países europeos, Alemania y Francia, junto con los bancos, están tratando de salvar a los bancos en Grecia, bueno, dicen, bueno, si hay ese arreglo, bueno, en realidad eso se llama cesación de pago y por consiguiente agudizan las crisis. Las calificadoras de riesgo, en realidad la Unión Europea e incluso en Estados Unidos están hablando de regularlas porque tienen una impunidad notable que profundizan las crisis. Esas son las calificadoras de riesgo y esa es Standard & Poor's. Entonces ponen lo que vos querés si les pagás, así, dicho en cristiano. Bueno, eso es lo que fue. Eso es lo que fue y así fue investigado. No es que lo decimos acá así porque sí. Sino, no, el Congreso de Estados Unidos. Hay informes del Congreso de Estados Unidos, de la Comisión Nacional de Valores, o sea, la SEC de Estados Unidos, vinculado con el tema de las calificadoras de riesgo. Pero los países centrales no se ponen de acuerdo cómo regularlas. Cómo poner el límite a estas calificadoras de riesgo. Porque es un gran negocio. Es un gran negocio, pero lo que agudiza la crisis. Es una película que creo que ya vimos, ¿no? Bueno, en Argentina fue eso. Digamos, las calificadoras de riesgo siguen castigando a la Argentina, pese a que si uno ve los números fríos, ¿qué es lo que analiza? Las calificadoras de riesgo están muchísimo mejor que otros países, pero por una decisión política, que eso es lo que son unos chantas, bueno, por eso los califican. Un cariño enorme a Mutis, a Standard y a Poor's. Standard y a Poor's, que son amigos de Alfredo. Vamos ahora a cambiar de tema. La ley de fertilización dice que puntualmente tenés derecho a acceder a forma gratuita a los tratamientos si tenés siendo mujer entre 30 y 40 años. Parece ser que esto no es constitucional, o en fin, hay alguien que ha presentado ante la justicia su caso siendo mujer, 42 años. ¿Y qué pasó, Marian? La ley de fertilización asistida que rige en la provincia de Buenos Aires comenzó a regir este año, ¿no? Y la reglamentación dictada por el gobernador Daniel Scioli fijó un límite, no es para todas las mujeres, para las que tienen entre 30 y 40 años. Una mujer con 42 años había reclamado el año pasado la obra social, que es IOMA, de los empleados de la provincia de Buenos Aires, que le cubriera el tratamiento. En ese momento no había ley. Lo que sucedió ahora es que un tribunal de la provincia de Buenos Aires declaró inconstitucional justamente este límite entre los 30 y los 40 años. Dice que no se puede discriminar por edad. Seguramente esto va a traer bastante cola. La provincia es probable que apele. ¿Por qué? Porque los tratamientos son costosos y acá se genera un debate interesante en relación a cómo distribuir el dinero para la salud. Los tratamientos son costosos y por otra parte es cierto que a medida que avanza en edad la mujer pierde posibilidades, o sea, las posibilidades de quedar embarazadas son menores. Entonces, de alguna forma, la provincia había limitado. Este es un tema que todavía no llegó al Congreso de la Nación, donde hay proyectos también para plantear la posibilidad de cubrir los tratamientos a todas las personas. Creo que es un tema para debatir profundamente y tiene que ver con cómo se distribuye los montos en salud, cuando el dinero, por supuesto, es limitado. En este caso se plantea que debería cubrirse este tratamiento a los 42 años, pero va a traer cola para discutir un poco más. Chávez finalmente volvió a Venezuela, están festejando los 200 años de Venezuela, era clave que estuviera allí, ya avisó que en realidad en los festejos, claro, no va a poder estar, pero es importante que haya vuelto, discurso como no podía ser de otra manera, cantó, hizo de todo, te digo, se lo veía bastante bien, en parte decía esto. Esta batalla también la ganaremos. Yo estoy seguro que ustedes comprenden perfectamente las dificultades de esta batalla. Que nadie vaya a creer que ya mi presencia aquí, este día 4 de julio, significa que ganamos la batalla. No. Hemos comenzado a remontar la cuesta. Hemos comenzado a vencer el mal que se incubó en mi cuerpo. Quién sabe por cuántas razones. Pero tendremos que seguir, y yo de primero,
un plan estrictamente médico-científico, paso a paso, y yo sé que ustedes lo comprenden y que ustedes son los primeros en acompañarme para la victoria definitiva. Bueno, hay gente acá, Juan Cabandía, que acaba de llegar, se asomó así para ver quién era el que estaba hablando. Es Chávez en el discurso que daba cuando, nada, decía aquí he vuelto, y es muy impresionante la forma, la oratoria que tiene Chávez. A mí me divierte, me gusta, me produce cierta fascinación, ¿no? Una operación bastante compleja y estuvo casi una hora hablando, ¿no? Y va a ser candidato para el 2012. Hay que recordar que en Venezuela hay elecciones presidenciales en el 2012 y confirmó y ratificó que va a ser candidato a presidente para una nueva reelección. Vamos ahora con Macri y publicidades que fueron prohibidas. ¿Por qué razón, Marian? El Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires le ordenó quitar unas publicidades. ¿Por qué? Porque dice que son engañosas. Se plantean como publicidades institucionales, como si fuesen del gobierno, pero están siendo difundidas durante la campaña electoral y aparece Mauricio Macri. ¿Saben cuáles publicidades son? Aquellas donde aparecen historias para creer, donde personas que son beneficiadas por algún tipo de política, supuestamente beneficiadas por políticas del gobierno de la ciudad, cuentan su historia personal, y el cierre lo hace Mauricio Macri. Justamente hay una ley que impide que este tipo de campañas que son institucionales se difundan en época electoral, por eso son levantadas. Había habido ya un cuestionamiento con una de estos spots que tiene que ver, claro, con la historia de Pedro Morales, justamente, que estaba en un hogar para gente mayor de la Ciudad de Buenos Aires, y según denunció un legislador del ibarrismo, Eduardo Epstein, Pedro, después de haberse difundido, él no sabía que iba a ser usado como un spot de campaña publicitario, bueno, tuvo un intento de suicidio, un caso grave. Finalmente estas campañas van a tener que ser levantadas, ya ayer habían sido levantadas del sitio web donde se las podía ver por internet. Gracias, Mariana. Vamos ahora al debate. Finalmente, el que ofrecía Filmus como alternativa, el que tiene como eje, como garantía de credibilidad a la UBA, si querés, va a ser el anfitrión. Esto va a ser en el Cine Cosmos. ¿Y cómo viene la mano, Alfred? Esto va a ser miércoles 6 de julio del 2011. Finalmente, el gran debate, hay que decirlo que ayer hubo un adelanto por América que lo condujo Gustavo Silvestre, donde estuvo Daniel Filmus, Pino Solana y Ricardo López Murphy, pero este es el gran debate porque vas a tener 10 candidatos donde todos pusieron la firma, en las condiciones que aquí lo tenemos. Es el papel que tengo en la mano, chiquis. Ahí están las firmas de los 10 candidatos, estableciendo las condiciones y aceptando las condiciones. Incluso hubo sorteos sobre dónde va a estar parado cada uno, también sorteos sobre cuándo hablan el primer tema, el segundo tema, tercer tema. Después tienen 2 temas libres cada uno de ellos. Los temas son educación y políticas sociales, infraestructura y servicios públicos y seguridad. Va a durar 2 horas, de 7 a 9 de la noche. Va a ser transmitido por la TV pública, va a ser conducido y moderado por Ariel Sujarchuk, que es de la Universidad de Buenos Aires. ¿Y quiénes van a participar? Miriam Bregman, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Javier Castrilli, María Eugenia Estensoro, Daniel Filmus, Silvana Giudice, Ricardo López Murphy, Fernando Pino Solana, Jorge Tellerman, Jorge Todesca, que estuvo también en este programa, y Luis Zamora. Muy bien, vas a poder verlo en vivo, por supuesto en HD a través de la televisión pública a las 19 horas del miércoles 6 de julio. Y todos los medios que estén interesados, la señal desde ya está abierta y es gratuita. Hay simplemente que acreditarse como corresponde. Todos aquellos que estén interesados en cubrir este debate tienen que mandar un mail a... Esperen un segundo, ténganme paciencia. comunicación@rec.uba.ar, indicando en el asunto acreditación al encuentro, propuestas para la ciudad. Cualquier cosa nos escribís a nuestro correo y te lo mandamos nosotros como corresponde. Pero bueno, en fin, ya está hecho el anuncio y el aviso. Sí, y es inédito porque nunca hubo un debate con 10 candidatos. En general siempre se buscaban 2 o 3 y la verdad que esto es interesante como prueba. Vamos a ver cómo resulta. El Garrahan de paro y el Borda 72 días sin gas. Mariana, ¿cómo sigue esto? El Garrahan, los
trabajadores no médicos realizan un paro por 24 horas, solo se va a atender la guardia, es por reclamos salariales, están agrupados en ATE y también reclaman mejoras en la atención de los pacientes. Recordemos que es un hospital de niños. Y por el otro lado, la Defensoría del Pueblo de la Nación visitó nuevamente el Hospital Borda y constató que sigue sin gas. Hay un pabellón, un único pabellón en el cual están alojados 120 pacientes que ya tiene conexión, pero el resto, 600 pacientes y además de los trabajadores que están ahí con estas bajas temperaturas, bueno, continúa sin gas. Lo que plantea la Defensoría del Pueblo al gobierno de la ciudad es que por favor se ocupe de garantizar los derechos de los pacientes. No solo no hay gas, las ventanas están rotas, las frazadas son pocas, las estufas eléctricas no alcanzan con este clima y en esas condiciones para dar calefacción, y el agua caliente tampoco da abasto. Creo que nosotros venimos desde el primer día, creo que del programa, señalando es inédita esta situación. Uno se pone a pensar lo que pasa en las casas cuando por ahí hay una ventana abierta, te chifla un poco el viento, se te mete, tenés que poner un burlete. Imagínense en esos edificios, esos pabellones enormes, 600 trabajadores, 600 pacientes, perdón, y los trabajadores del Borda sin gas durante 72 horas. 72 horas, dije, cualquiera. 72 días. Ojalá fueran 72 horas. Vamos ahora a una efeméride. ¿Qué pasó? Un día como hoy, Martín, pero de 1807. Bueno, la cosa es así. Ellos ya venían con ganas desde hace tiempo. Habían hecho una primera invasión años anteriores, los ingleses. El gobierno inglés había decidido tomar esta parte de la colonia española porque, como siempre y hasta el día de la fecha, siguen pensando en Buenos Aires y la región del Cono Sur como un enclave estratégico para la historia del mundo. Beresford había fracasado, volvió a Inglaterra y dijo, I can't do it that, no pude hacerlo. Bueno, el gobierno inglés decide hacerlo por segunda vez. Las operaciones comienzan allá por septiembre de 1806. Toman a Maldonado cerca del Río de la Plata como base de operaciones, conquistan Montevideo y ahí llega Whitelock, que era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas Británicas, que dice, vamos por Buenos Aires. El 4 de julio, o sea ayer, Liniers organiza una resistencia en la Plaza Miserere, lo que hoy llamamos Plaza 11, y es derrotado. Entonces dice en aquel momento Álzaga, que era el virrey, ¿qué hacemos? Hagamos algo, armemos de vuelta a los porteños y digámosle a la gente que está en la casa que le tire con lo que tenga. Con lo que tengas. Whitelock dice, esto es fácil, vamos a entrar a Buenos Aires. Se divide en 12 columnas que vendrían a ser desde Plaza Miserere hacia el centro, por todas las calles que voy desde Pueyrredón, hacia el norte y hacia el sur. La gente le tiró de todo, incluso agua hirviendo, no aceite caliente porque era carísimo, nadie podía tirar esa cantidad de aceite. ¿Y de dónde surgió esa? Es una especie de folclore. Quema mucho el agua hirviendo. El agua hirviendo era fatalidad que vos vayas caminando por esas calles más angostas, obviamente. No, que ya ladrillazos, lanzazos. Hay crónicas de la época que dicen que hasta han entrado en combate personal damas de alta alcurnia, mano a mano y con cuchillo. ¿Viste? Conclusión, Whitelock dice, these people are very crazy, we are going to here. Se van de acá y hasta el momento no han venido, por lo menos armados. 5 de julio, capitulan los ingleses, la ciudad es recuperada por los porteños y es una fecha para celebrar. Vinieron los ingleses después. Por eso digo, hasta el momento... No llegaron a Buenos Aires, capaz. No, vinieron. Lamentablemente al sur, sí, muy al sur. Sí. Bueno, pero anterior... Bueno, los trenes, el comercio, las Malvinas también se las robaron de alguna manera parecida, ¿no? Pero bueno. En el bloque que viene, debate gran, Juan Cabandier, candidato a legislador por el Frente para la Victoria, y Pablo Vergel, candidato a legislador por Proyecto Sur. Estamos charlando y escuchando las propuestas que tienen para nuestra ciudad. No te vayas.